Gloria a Dios, qué bueno es verlos en esta hermosa tarde, este viernes de victoria. Estamos muy contentos por la bendición que Dios ha derramado, no solamente en Templo La Hermosa, sino sabemos que en sus hogares el Señor ha estado bendiciendo. Así que nos sentimos contentos el saber que la iglesia continúa esforzándose, glorificando a Dios, teniendo en mente que Dios es poderoso y confiando en sus promesas. Así que, hermano, lo seguimos alentando para que ahí en su casa no cese de orar, de leer la palabra del Señor, de tener un momento devocional con su familia y unirse los días miércoles, los días viernes, y si pudiera otro día de la semana, lo puede hacer con su familia. Es un gozo saber que la iglesia, las familias se están fortaleciendo unánimes ahí en sus hogares, escudriñando la escritura y orando juntos. Así que este viernes de oración sabemos que Dios está con nosotros, y si está con nosotros en este lugar, en esta casa, en Templo La Hermosa, sé que también está en su hogar, y las oraciones que cada uno presenta, el Señor dará respuesta. Estamos confiando en ello y estamos victoriosos, conociendo el poder de Dios manifestándose en cada familia. Así que Dios me los bendiga. Es un gozo verlos y queremos entrar a la palabra de Dios. Hemos estado iniciando esta nueva serie de sumergidos, escudriñando el Salmo 119. Esperamos que con el transcurso de las semanas de este mes, que sea de bendición para su familia, para su hogar, y que en verdad fortalezca sus corazones. Quiero primero iniciar con una oración, poniéndonos en las manos de Dios. Usted en su casa y nosotros aquí en la casa de Dios podemos ponernos en las manos del Señor para que sea Él quien nos hable. Amado Cristo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de que nos das y nos brinda la bendición de mis hermanos en sus hogares y aquí en esta casa ser bendecidos con tu palabra. Ayúdenos en esta hora, Señor, que vamos a estar trabajando con este Salmo 119. Permite que las palabras de vida que se encuentran en estas sagradas escrituras puedan fortalecer nuestros corazones, animar nuestras vidas y ser bendecidos a través de ella. Muchas gracias te damos, Señor, en esta hora, y pido tu bendición en cada hogar, en cada familia, en cada hermano que escucha, Señor, este mensaje. Seas tú, Señor, fortaleciendo y hablando a su corazón. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Hemos estado hablando de sumergidos y hoy vamos a tocar la segunda letra del alfabeto hebreo que tenemos ahí. Lo tenemos en el capítulo 119 del Salmo, versículo 9 al 16. Vamos a estar reflexionando en esta segunda letra del alfabeto, que es Bet. Cuando hablamos de la palabra Bet, que es el alfabeto hebreo, esta palabra tiene afiliación con casa, hogar, familia, país, territorio. Esta palabra tiene mucho a identificarse con identidad, tiene mucha referencia a la identidad, y es por eso que inicia con una pregunta. Y quiero llevarte a analizar sumergidos en una identidad correcta. Y el salmista inicia con esta pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Qué difícil en una edad un poquito en cuanto a no tan maduros, no tan equilibrados en sus decisiones, en sus tomas de decisiones. Sin embargo, el salmista inicia preguntando: ¿con qué el joven va a tener un camino recto, un camino de rectitud, una identidad correcta, una identidad que glorifique a Dios, un camino que agrade al Señor? ¿Cómo el joven en una edad tan difícil, en una edad en la que el joven se está en la búsqueda de su propia identidad, cómo puede vivir una vida correcta? ¿Cómo puede preservar un camino correcto en el Señor? Y es claro para nosotros porque el salmista mismo responde:
con guardar la palabra. Hemos estado mirando que este salmo exalta lo que corresponde a la palabra de Dios, a los mandamientos del Señor, a los estatutos de la ley. Y esta palabra o esta pregunta que hace el salmista es respondida a través de él mismo, declarando con guardar la palabra. Y en todos los versos habla de guardar la palabra, habla de poner por obra la palabra, de atesorar la palabra. Pero no quiero hablarte solamente de los versos que encontramos aquí. Quiero llevarte a conocer a través de 3 ejemplos bíblicos de jóvenes que fueron confirmando su identidad propia y guardaron un camino correcto, un camino que les condujo a la bendición de Dios por guardar la palabra del Señor. Podemos encontrar muchos ejemplos en las Escrituras, pero solamente tomé a 3 jovencitos en diferentes épocas, en diferentes momentos históricos. Sin embargo, la Escritura resalta sus vidas como unas vidas rectas, con una identidad correcta a la voluntad de Dios y que guardaron la palabra del Señor. Y eso les trajo como resultado una bendición próspera a estos jóvenes. Y quiero iniciar con el primer ejemplo. Y quiero llevarte a reflexionar sobre la vida de Josías, el capítulo 22 del segundo libro de Reyes y el capítulo 34 del segundo libro histórico de Crónicas, relata la historia del rey Josías. El rey Josías vivió en una época difícil, en una época un poco complicada con respecto a la adoración a Dios, un pueblo idólatra, incluso la familia de Josías en el que él vivió, se sumergió en una época distante, una época muy, muy crítica, pero que su abuelo y su padre incluso dieron testimonio incorrecto. Vivieron unas vidas incorrectas a los ojos de Dios, unos reyes incluso que los resaltan como los peores en Israel. Sin embargo, este joven Josías, la edad de 8 años, recibió el trono y siendo a los 8 años, él tuvo por bien no seguir los ejemplos de sus padres ni de su abuelo, de su padre Amós y su abuelo Manasés, sino al contrario, vivió una vida correcta o decidió vivir una vida correcta. Imagínate un jovencito, un niño literalmente de 8 años, intentando agradar a Dios, buscando agradar a Dios, seguir en los caminos del Señor. Incluso el libro de Crónicas dice que siendo un muchacho de 16 años, condujo o se determinó conducirse rectamente. No seguir el mismo ejemplo que sus padres, sino al contrario, comenzó a buscar a Dios con todo su corazón, siguiendo los preceptos de Dios como su padre David lo siguió. Esto habla de un joven, literalmente un adolescente de 16 años, declarándose en guardar la palabra de Dios, en buscar al Señor, en no seguir el mismo camino con el que todo el pueblo, toda la nación e incluso toda la casa real seguía. Un pueblo idólatra, un pueblo distante de la ley de Dios. Sin embargo, Josías decidió agradar a Dios, decidió guardar la ley de Dios, lo poco que sabía, lo poco que había recibido por parte de su padre y de su abuelo, lo poco que él percibía del Señor. Este joven decidió seguir correctamente los caminos del Señor. Y a los 18 años de su reinado, dice la Escritura que encontró
empezando a limpiar el pueblo, empezando a limpiar en cuanto a la idolatría, en cuanto a la adoración idólatra, y buscando la recolección financiera para reconstruir el templo de Jerusalén, haciendo todos los preparativos para que el templo fuera reconstruido. Hubo un hallazgo importante. Dice que mientras estaban limpiando el templo, mientras estaban reconstruyendo a las finanzas que habían recibido, el sacerdote Hilcías, recogiendo todos los tributos que traían para la reconstrucción y empezaron a limpiar el templo, encontraron la ley de Dios. En la casa del Señor encontraron las palabras de la ley, y cuando recogieron las palabras de la ley, fueron y las llevaron al rey para hacerlas oír. Y dice el verso 11 del capítulo 22 del segundo libro de Reyes, que cuando Josías oyó las palabras de la ley de Dios, rasgó sus vestiduras, se humilló delante de Dios, buscó el rostro de Dios, pidió perdón, supo que el pueblo había prevaricado contra Dios, había pecado contra el Señor, y todos los males que habían sufrido eran consecuencia de apartarse de la ley del Señor. Y decidió en ese momento Josías, no solamente él seguir la ley de Dios, sino todo el pueblo, y mandó a que el libro de la ley sea leído en todos los lugares, en todas las aldeas, en todos los pueblos, para que temieran al Señor, para que se apartaran de Dios. Y el pueblo se volvió de todo corazón. El reinado de Josías es conocido como uno de los más excelentes reinados, en el que el pueblo se volvió al Señor de todo su corazón, en el que limpiaron la casa de Dios, derribaron altares altos y se rindieron exclusivamente a Dios. Y se conoce como el reinado del avivamiento antes de la caída de este reinado. Sin embargo, el Señor bendijo a Israel cuando hubo leído la ley de Dios, el libro de la ley del Señor. Y las palabras del Señor con respecto a Josías dice: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, con todo esto el Señor le trajo bendición. Las palabras de la ley le trajeron bendición en su reinado, aun cuando el juicio ya estaba declarado para Judá. Sin embargo, Dios detuvo el juicio por la acción de un joven que temió al Señor, que buscó a Dios de todo su corazón, y en sus 31 años de reinado el Señor le bendijo grandemente. El Señor le trajo bendición, y en todo el reinado hubo paz. Durmió con sus padres y fue y es conocido como uno de los mejores reyes de Israel. Qué hermoso entonces es saber que cuando uno teme a Dios y guarda sus mandamientos, aún en la edad en la que los jóvenes andan buscando una identidad propia, en el que pudiéramos pensar que no hay en ellos algo que los haga volverse a Dios. Sin embargo, cuando uno se decida a la edad temprana de buscar al Señor, puede Dios bendecirle, puede el Señor llevarlo a ser enaltecido delante de todos los hombres. Y quiero llevarte al segundo ejemplo, y lo encontramos en una época distinta a la que Josías estuvo, o en la época crítica del pueblo de Israel en el reinado. Ahora lo encontramos ya no en Jerusalén. Ya no encontramos a un joven en Jerusalén, sino un joven fuera de su tierra, fuera de sus territorios.
estando en otro lugar distinto, diferente, con otra cultura, otro idioma y otra religión. Sin embargo, este joven decidió agradar a Dios, guardar la palabra de Dios en su corazón y llevarla y conducirla por obra, y eso le trajo bendición. Estamos hablando de Daniel, un joven que decidió no contaminarse, que decidió guardar la ley sobre todos los decretos y sobre todos los estatutos de Babilonia. Sin embargo, él se mantuvo firme, y el capítulo 1, verso 8 dice que propuso en su corazón. Hubo una decisión de un joven a la edad de 17, 16, 17, 18 años, en el que fueron llevados cautivos, y estando en una edad un poco difícil, incierta, en un territorio distante de su tierra. Sin embargo, las palabras de la ley del Señor, los estatutos de Dios estaban en su corazón, en su mente y en su boca, y propuso, se decidió confirmar la palabra en su vida para no contaminarse, para no mezclarse, para no ser seducido por las atracciones que pudiera presentar Babilonia y todo el reinado de Nabucodonosor. Decidió mantenerse firme. ¿En qué? En los estatutos de Dios, en la ley del Señor, en guardar la palabra de Dios, y renunció a todos los placeres que le pudiera presentar un reinado próspero, un lugar en el que él estaba acomodado, en un lugar privilegiado. Sin embargo, él decidió no caer en esta tentación, sino al contrario, se mantuvo firme, cumpliendo los preceptos de Dios, sin que los vieran sus padres, sin que estuvieran su familia ahí a su alrededor. Pero él sabía que el eterno Dios lo miraba, y consideró sobre todas las cosas guardar la ley de Dios en su corazón. Y esta decisión lo llenó de gracia y de favor. Incluso la escritura muestra que no solamente para Nabucodonosor, sino para Belsasar y para Darío, lo exaltan como un joven sabio, prudente, en todas las ciencias, conocedor de todas las ciencias, un hombre que el Señor estaba con él, y la gracia de Dios le acompañaba a cada instante. Por solo una razón: decidió guardar la ley, decidió tener una identidad correcta en el Señor, guardando los preceptos de Dios sin claudicar, aún en medio de un ambiente tentador, de un ambiente que pudiera llevarlo a seducirlo. Sin embargo, este joven decidió permanecer firme en lo que había sido enseñado, y guardó temerosamente en tierra extraña, extranjera, en un lugar diferente, difícil. Decidió guardarse para el Señor. Pero quiero llevarte al último ejemplo, y este lo encontramos en otra distinta época. Ya no en la época de los reyes, como encontramos a Josías, en un ambiente de mucha dificultad pecaminosa en su familia, o en la época como Daniel, en un ambiente diferente en la cultura en donde él estaba. Miramos a un joven en un seno familiar cobijado o acompañado con unos preceptos enseñados por su abuela y su madre. Y estoy hablando de Timoteo. Un joven que nació en un ambiente diferente, distinto, en un hogar, pudiéramos decirlo, temeroso de Dios, porque
cuando Pablo habla de ello, dice que su abuela y su madre eran mujeres temerosas de Dios, con una fe firme, con una fe sin claudicar, no fingida, y que esta misma fe se había sido traspasada o enseñada a Timoteo, un hogar en el que había el temor de Dios y que lo hacían presente en las Escrituras. Y el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, del apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, dice claramente que este joven había guardado los preceptos de Dios o los estatutos o la ley del Señor, la palabra del Señor, y que esta palabra que había recibido, que había estado guardándola en su corazón, quiero leértela, capítulo 3 de Timoteo, verso 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y que has sido persuadido, sabiendo de quién lo has aprendido, hablando precisamente de su familia, de su madre y de su abuela. Y que desde la niñez, desde que eras pequeño, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Mire cómo le dice Pablo a Timoteo: desde pequeño has estado conociendo las sagradas escrituras, has estado siendo encaminado por la palabra del Señor, y estando encaminado en esta, dice, persiste, no te des por vencido, no te canses, no te conduzcas distinto, persiste, no abandones la palabra. Persiste en lo que se te ha sido enseñado desde pequeño, porque esta palabra te puede hacer sabio para salvación. Esta palabra te puede llevar a conocer el privilegio de la salvación. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo: guárdala, atesórala, porque toda la escritura, todas las palabras del Señor son inspiradas y estas pueden hacerte perfecto, pueden corregirte, pueden hacerte justo, te redarguyen para que todo lo que hagas sea llevado a buen fin. Qué preciosas palabras. Y este joven Timoteo consideró la palabra de Dios, guardar las palabras de las escrituras, de tal forma que lo conocemos como un joven líder, un joven que trabajó con el apóstol Pablo, que se condujo propiamente, y su vida, su ejemplo fue un ejemplo claro de un líder conforme a la bendición de Dios. Dio buen testimonio, y por la habilidad y el buen testimonio que recibió, que dio, Pablo lo llamó como su amado hijo y lo ayudó lo llamó para que le ayudara en el trabajo de la obra de Dios. Y el ejemplo de Timoteo hasta nuestros días todavía sigue dándonos a conocer la bendición de un joven que decidió guardar la ley de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? El salmista lo dice: con guardar tu palabra. Y tres distintos ejemplos nos llevan a considerar que en verdad el joven que guarda la palabra de Dios, que tiene una identidad correcta delante del Señor, que se conduce de acuerdo a los preceptos y a la palabra del Señor, su vida es una vida próspera, una vida victoriosa. Mire que cada uno es diferente. Uno creció en un hogar idólatra, en un hogar muy difícil, y que pudiera parecer
que el ejemplo de su padre pudiera a él perjudicarle para que el reinado siguiera los mismos pasos de su abuelo o de su padre. Sin embargo, en un ambiente difícil de idolatría, decidió buscar, decidió consagrarse al Señor, decidió ser temeroso de Dios y le condujo la bendición. Un joven en un ambiente diferente en cuanto a la cultura, ya no en un ambiente de un hogar, sino la cultura que lo rodeaba, diferente, una cultura que era tentadora para él. Sin embargo, Daniel decide no contaminarse. Decide guardar los preceptos de Dios y aun cuando su vida estaba en riesgo, procura obedecer la palabra de Dios. Lo condujo a ser exaltado por todos los reyes de Babilonia para declararlo un hombre sabio y con entendimiento. Un joven que creció en un ambiente cristiano, en un ambiente temeroso del Señor, pero en el crecimiento examina la vida y el testimonio de su familia y se decide él mismo seguir los mismos pasos que su abuela, que su madre, y le condujo a ser un líder, un pastor en el que da testimonio de ser un líder que llevó una bendición en el Señor. Un líder que le fue mano derecha al apóstol Pablo. No sé en qué situación estás, joven, en esta hora, o hermano incluso, porque no solamente es una predicación para los jóvenes, sino también para usted, hermano. No sé en qué situación está. Si en el hogar usted es el único que conoce al Señor, si todos los demás son idólatras, que no temen a Dios, puede ser un testimonio claro de guardar los preceptos de Dios y el Señor te va a bendecir. O puedes estar en un ambiente distinto. Estamos en una cultura, en un ambiente muy absorbente y tentador para los jóvenes e incluso para nosotros los adultos, en el que somos bombardeados por Satanás y por todas las corrientes distintas al temor del Señor que hay actualmente. Sin embargo, en este momento podemos nosotros ser diferentes y tener una identidad propia en el Señor y conducirnos como lo hizo David, no contaminarnos, decidir no contaminarnos, no caer en las tentaciones del enemigo, sino guardar los preceptos de Dios. Créalo, Dios nos hará bendecir. Dios nos hará crecer. Dios testificará delante de quien nos vea que somos su pueblo, que somos sus hijos, que somos los que Dios guarda en su mano y le da sabiduría para poder sobresalir en un mundo lleno de tentación. ¿O has crecido, joven, en un ambiente cristiano, en un hogar creyente, en el que has recibido las enseñanzas desde pequeño? Te exhorto para que le conozcas a Dios personalmente y no solamente por lo que tu madre, tu abuela te enseñen, sino por lo que la palabra de Dios a través del Espíritu Santo traiga en tu corazón y seas marcado por esta palabra para ser persuadido y ser creyente y decir: yo conozco al Señor personalmente, y que confirmes que esta escritura te pueda hacer sabio para la edificación en la salvación que es en Cristo Jesús. Quiero terminar con el mismo salmo que inicié. La pregunta es: ¿con qué limpiará? ¿Con cuál será la identidad propia del Hijo de Dios? ¿Cómo se conducirá correctamente o rectamente en sus caminos? En santidad, sin pecar contra Dios, guardando su palabra. Y el salmista mismo responde:
yo te he buscado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tú me has enseñado tus estatutos. Con mis labios he contado y he declarado todas las palabras de la ley. Me he gozado en este testimonio de las palabras del Señor a través de las Escrituras, más que todas las riquezas, dice el salmista. En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos y nunca me olvidaré de tus palabras. Que sea esta misma declaración para nosotros en esta tarde. Señor, he considerado estos 3 ejemplos y he decidido guardar tu palabra, guardar tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Contaré las palabras tuyas y me gozaré en los testimonios de tus palabras. Hermano, joven, en esta hora, ¿se puede vivir una vida recta? Sí. ¿Se puede vivir una vida santa? Sí. ¿Cómo? Guardando la palabra. Y vimos 3 ejemplos claros de las Escrituras, en ambientes distintos, pero que se condujeron de acuerdo a la palabra, y la identidad de ellos fue una identidad correcta delante de Dios. En esta hora, te pido que en tu momento de oración, ores por tus hijos, ores por tu familia, ores por los jóvenes, por los niños que tú tienes en casa. Que no sea lo que tú les has testificado solamente lo que marque sus vidas, sino que decidan con todo su corazón buscarle, guardar su palabra, para que su vida sea una vida victoriosa, próspera, y que pueda dar testimonio el Señor de que en verdad son jóvenes que han guardado la palabra de Dios. Hoy en este tiempo, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños están siendo bombardeados con tantas cosas que pueden desviar su identidad correcta en Dios. La iglesia de Jesucristo tiene el compromiso, nosotros hermanos, los maduros, los que hemos conocido la salvación, los que estamos atesorando la palabra de Dios, somos los que el Señor ha llamado para orar a favor de ellos e interceder para que Dios los guarde del mal, para que Dios tenga misericordia de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes y de nuestros niños. Y en el lugar donde están, si están en una familia inconversa, si están en un ambiente distinto, como una cultura pecaminosa, absorbente, atrayente, o están en un hogar creyente, que puedan decidir, como lo dice el salmista, guardar los preceptos de Dios para no pecar contra Él, y que Dios exalte a esta juventud de Templo Hermosa como jóvenes que glorifican a Dios y que dan testimonio de que la palabra del Señor en verdad ha cambiado sus vidas, ha transformado sus corazones, y dan testimonio de la gracia del Señor, la sabiduría de Dios y el favor de Dios sobre ellos. Así que te animo para que este momento de oración lo dediques para orar por la juventud de Templo La Hermosa, para orar por nuestros adolescentes, por nuestros niños y por nuestras familias. Si tú tienes ahí niños, adolescentes, joven, empieza a orar por ellos y pon tu mano sobre sus vidas para que Dios los bendiga, para que Dios haga en verdad y produzca en ellos la bendición que la palabra de Dios quiere llegar a sus vidas. Gracias en esta hora por acompañarnos. Y antes de concluir, quiero invitarte para que comparte este mensaje con otros. No te
solo para ti la palabra del Señor, sino que pueda bendecir a otras familias, a otros hogares, a tus familias. Hermano, compártelo para que Dios siga bendiciendo a cada familia. Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes con la siguiente temática del Salmo 119, sumergidos.